No fue al mediodía como acostumbraba, sino cerca minutos antes de la 1 de la tarde, dio una conferencia de prensa, hizo anuncios importantes, entre ellos el más importante, creo yo, o el más impactante es el anuncio de cambio de ministro. Víctor Zamora Mejía es el nuevo ministro de Salud. También anunció que habían aumentado los casos de contagiados por COVID de 234 a 263. Me parece que no se ha disparado tanto de un día para otro como sí lo habían hecho los días anteriores, ¿no? Así es, efectivamente, porque digamos, hasta ayer habían 230 y pico y ahora se habla de 263. Es interesante, bueno, si uno revisa el mapa, digamos, del coronavirus en el mundo, las cifras son muy impactantes y ciertamente en el Perú, por lo menos en este registro que maneja el MINSA, no ha habido un salto cualitativo que llame tanto la atención. Pero vamos a evaluar lo que ha comentado el presidente de la República. También ha puesto ya a disposición la vía panamericana, entre otras cosas. Por eso es que estamos al teléfono con Juan Villena. Él es médico infectólogo y exdecano del Colegio Médico del Perú. Muy buenos días, doctor Villena. ¿Qué tal, doctor Villena? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor Villena, la pregunta que le hago a continuación no tiene ningún tinte político, sino más bien técnico. ¿Qué tan oportuno es el cambio de ministro teniendo en cuenta que el aparato se está moviendo, ¿no? El aparato estatal se está moviendo. ¿Qué tan oportuno lo ve usted? Bueno, yo diría que es más bien bastante político, porque usted acaba de señalar algo que es sumamente importante. Este es un momento crítico. Probablemente no sea el mejor momento para hacer un cambio de un ministro en ningún sector. Probablemente no sea lo mejor. Pero creo yo que si el señor presidente ha considerado conveniente y prudente, alguna razón debe existir más allá de una decisión política. Probablemente ha observado algo que lo ha llevado a tomar esta decisión. Algo que probablemente no estaba funcionando, es lo que tendríamos que asumir todos, ¿no? Probablemente las coordinaciones o alguna circunstancia entre el MINSA, Salud y las Fuerzas Armadas, las clínicas privadas, quizás no estoy en condiciones de poder decirle cuál ha sido la razón, porque la desconozco. Eso habría que consultarle al señor presidente. Pero me parece que tiene que haber sucedido algo para que tome esa decisión. Pero ahora, doctor Villena, en momentos como este no es más saludable. Sí, le escucho. Pero puede ser que se trate básicamente, digamos, de buscar una persona con un perfil quizá más adecuado a esta coyuntura. La ex ministra de Nostroza, una excelente profesional, es cirujano. Su experiencia básicamente se ha limitado al trabajo en la Policía Nacional del Perú, y su expertise no ha tenido tanto roce internacional como el del nuevo ministro, el doctor Víctor Zamora, quien ha trabajado 10 años entre América Latina y el Caribe. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, quiero decir que el perfil quizás sí se ajuste a las demandas de este momento. Bueno, entonces tendríamos que cambiarlo cuando se acabe el problema, porque si esa fuese la idea de selecciono un ministro experto en determinado tema, porque en este momento tengo ese tema, se acabó, y si la próxima oportunidad hay una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, pondré a otro experto. No, en general cuando uno selecciona a un ministro no tiene mucho que ver la expertise que tenga en los problemas de salud de ese momento presentes, sino más bien cuál sea la visión general que tenga del sistema de salud. Me parece que eso debe ser una característica fundamental de un ministro, que tenga capacidad de decisión y que el presidente y el ministro estén claros que el ministro deberá decirle al señor presidente lo que hay que hacer. Claro. Pero si el presidente le dice a un ministro, quiero que hagas tal cosa, entonces el ministro se ve en la obligación de decirle al señor presidente, le agradezco mucho la confianza que usted ha puesto en mí, pero claro, prefiero que ponga otra persona, ¿no es cierto? Entonces, me parece que sin duda tener a una personalidad como la que es el doctor Zamora, a quien hay que presentarle el mayor de los respetos, porque su trayectoria es sumamente importante. Es
realmente trascendental. Es un hombre que conoce de políticas públicas, tiene mucha experiencia, como usted acaba de señalar, tanto dentro como fuera de nuestro país, o sea, es una persona adecuada. Y por ejemplo, en la comisión de alto nivel, no porque sea un salubrista solamente, sí, y menos aún porque tenga formación cercana a la necesidad de este momento, sino porque tiene una experiencia importante en lo que son sistemas de salud. La comisión de alto nivel que se formó y que hoy está a cargo de la PCM debería, en su opinión, doctor Villena, pasar a manos del MINSA, del Ministerio. La pregunta es extraordinaria. Yo creo que ahí hay dos temas importantes. El tema que en este momento está dominando la situación es un tema de salud. No hay nada que nos haga pensar en otra cosa. Sin embargo, el ministro de Salud no podría decir, denme 10 millones y se los dan, salvo que tomen ese acuerdo y esa decisión. Porque aquí el tema más importante es la decisión del manejo económico. A mí se me ocurre, por ejemplo, que yo tengo la necesidad de comprar 1 millón de máscaras. Entonces tengo que decirlo, y como ministro de Salud debo decirle al presidente, ¿sabes qué? Necesito 1 millón de máscaras, diga lo que diga el ministro de Economía. Y se acabó. Y entonces, para lo que me va a hacer, yo ministro de Salud, para lo que me va a hacer útil el primer ministro es para decirme, de acuerdo con usted, doctor, hagamos lo que usted dice. En otras palabras, es un tema de salud. Si en este instante tenemos necesidad de hacer modificaciones en nuestro sistema de salubridad, por ejemplo, luz, agua, el problema más importante, agua, eso está fuera del nivel del sector salud. Eso corresponde a otro sector. Y entonces allí viene la coordinación con los otros sectores. Y por eso tiene sentido que de alguna manera el primer ministro esté coordinando las actividades que se tienen que desarrollar en los otros sectores. Pero quien tiene que decidir lo que se debe hacer en el sector salud es el ministro de Salud, indudablemente. Y él muchísimas gracias. Tiene que rodearse de sus asesores lo más adecuado posible. Uno de los problemas fundamentales que solemos tener es que no nos percatamos, sino que debemos tener muy cerca a las personas que más conocemos. No es una... Muy bien, doctor Villena. No. Muchísimas gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo, lamentablemente, pero ha sido muy claro en sus expresiones. Juan Villena, médico infectólogo y exdecano del Colegio Médico del Perú, el MINSA, tiene que ocupar un lugar más protagónico en esa comisión de alto nivel. Mabel, hacemos una pausa, regresamos en un instante con más, aquí en Conexión. Volvemos.